Páginas históricas del patrimonio cultural de Boyacá. Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Programa Departamental de Concertación Cultural 2024. Convocatoria Territorios Culturales. Secretaría de Cultura de Boyacá. Un saludo muy especial para nuestros televidentes de Telesantiago. Qué gusto compartir con ustedes unas nuevas páginas históricas del patrimonio cultural de Boyacá. Para mí es un honor presentar nuevamente a la mujer que dice que donde nacen muchos y se crean pocos, o se crían pocos. Magdalena Coradain Mora, que aún no hemos hablado sobre el asunto de Mora, esa aclaración importante, pero yo supongo que es de esa valentía, gallardía y también ese espíritu académico, investigativo que tiene Magdalena y que nos comparte y nos está compartiendo con todas estas aclaraciones importantes sobre la historia, nuestra historia de Boyacá, de Cundinamarca, de Colombia y de cómo fue esa conquista, cómo llegaron todas las cosas acá, porque no aparecieron de un día para otro. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Bienvenidos a hablar ahora sobre los géneros de Castilla y de la tierra. Y vamos a hablar muchísimo del comercio, porque todas estas cosas donde estamos sentados, todo lo que se utilizaba no apareció de la noche a la mañana. Y aclarar otra cosa importantísima, es que ¿qué pasó con el oro, con la plata que nos robaron, que nos quitaron, cuando de todas maneras aquí hay templos, hay una cantidad de joyas arquitectónicas preciosísimas? Pero bueno, en mi ignorancia prefiero presentar a quien sabe de todo este tema y que nos va a ayudar a aclarar esas incógnitas. Magdalena, un saludo muy especial. Muy buenas tardes a la audiencia de las páginas históricas del patrimonio cultural de Boyacá. Hablar de géneros de Castilla y de la tierra es un tema apasionante, es conocer el comercio y un poquito de eso que nosotros conocemos ahora como denominación de origen. Pues uno conoce una cuplita de hace muchos años que decía: la Semana Santa en Tunja, el Corpus en Bogotá, el Manjar del Valle en Cali, las sillas en Chocontá. Pero las sillas no son estas sillas, son las sillas de montar, porque se curtía cueros y es todavía cerquita a Villa Pinzón, donde todavía se está procesando los cueros de vaca para curtirlos y formar zapatos, carteras, chaquetas, las correas, las chaquetas, o sea, todos los elementos de cuero curtido que usamos todavía. Ya no tenemos casi sillas de montar. En ese momento sí eran importantes los rejos de enlazar, que eran de cuero de vaca. Eso también se empleaba en las construcciones, con otra fibra, que eran los cuanes, que era una fibra del páramo que tejían. Con eso eran sin puntillas, porque no siempre había puntillas, se amarraban las maderas y se jalaban maderas y columnas de piedra. Y ahí vamos a otro mito que me estoy metiendo un poquito en el famoso infiernillo de Villa de Leyva, que eso es un mito, eso fue creado, qué pena, con el antropólogo Eliezer Silvacelli, porque cuando uno ve las maderas aquí en Santa Clara o en Santo Domingo, en las reconstrucciones de hace 2, 3, 5 años, las cabezas de las grandes vigas tienen la punta redondeada y una muesca, porque con esa la jalaban con cueros y con lazos. Entonces se cae el mito de los penes, porque en realidad son unas columnas en piedra. ¿Qué hacían los indios? Tallaban piedra, pero los españoles trajeron elementos metálicos y entonces ya vamos con el hierro, que aquí no había, y armas, cuchillos, aquí no había, agujas, cascabeles, los espejos con los que dicen que compraron a los indios, que los bajaron del monte con espejitos. Pues si aquí no hay vidrio, no hay una botella de vidrio, no hay una aguja, no hay un cascabel, pues eran elementos valiosos. El metal aquí, fuera del oro, aquí no tenían ni cobre, ni hierro, ni bronce. Eso lo trajo España. ¿Y España qué más trajo? Trajo técnicas, trajo materiales, trajo tecnología.
Entonces trajo el arado, ¿con qué? Con los bueyes. Trajo los molinos de viento, con la fuerza del viento, e hidráulicos, con la fuerza del agua, utilizando piedras talladas que giraban sobre unos ejes metálicos o de madera tallados pues, con hierro, porque eran con elementos que llegaban, cortaba la madera ¿con qué? Con hachas, que aquí tampoco había. Entonces empezamos a ver que hay un intercambio cultural y tecnológico. Entonces, los indios sabían hilar con uso, pero con la rueca es España. Ellos tenían telares verticales, por ejemplo, con el que se hace esta mochila de guacamayas, con respecto al telar horizontal en que se teje la manta, la cobija, la ruana actualmente. Y traen ovejas, entonces el algodón lo emplean los indios, pero la nueva textil, que es la lana, pues lo trae España. Entonces tú tienes la lana, pero la oveja te la comes y la lana la usas. Muchas cosas además que se necesitan saber. Desde Guacamayas, vamos a hablar después en otro momento, porque Guacamayas es un lugar, y ustedes se están dando cuenta, la templanza de la mujer. Y en esta historia formidable vamos a despedir nuestro segmento dando a conocer a nuestros televidentes dos cosas fundamentales que vamos a hablar dentro de unos instantes que regresemos. ¿Qué pasó con el oro? ¿Qué pasó con todas las partes económicas? ¿Cómo se hicieron esos intercambios? ¿Cómo fue el intercambio comercial que ayudó precisamente al desarrollo de España? Porque ya cuando se hace la conquista, pues nos convertimos en España en el sincretismo que se genera a través de las dos culturas. Ya regresamos. El poder del agua es tu poder. El calor del fuego es tu calor. La luz de la energía es tu luz. La limpieza del camino es tu alegría. Y la conexión del mundo es tu esperanza. Por eso cuidar de los servicios es cuidar de ti y del futuro. Mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana. Andesco. ¿Está buscando dónde corregir textos e imprimir su libro, elaborar diplomas, carpetas o productos de imprenta? ¿Requiere diseñar publicidad impresa? No busque más. Graphiboy cuenta con todo lo que usted necesita. Desde 1992 venimos trabajando con creatividad y avanzada tecnología. Contamos con maquinaria especializada para la elaboración de piezas publicitarias, pendones, etiquetas y señalización. Nuestra visión es seguir a la vanguardia de la comunicación gráfica con amplia experiencia y mano de obra calificada para brindar un excelente servicio editorial, publicitario y litográfico. Si busca lo mejor en Tunja, busca a Graphiboy. Visítenos en la avenida Colón número 2242 o llame ya al 310-304-7541 y pregunte por nuestros servicios. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundi. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundi. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundi. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundi. En total, vea Música Mundi, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores. Regresamos con Magdalena Coradain para hablar entonces de esos intercambios culturales. Y como ustedes pueden darse cuenta, yo humildemente aquí en una sillita pequeña para que Magdalena, la reina del norte de Boyacá, pues esté en la poltrona, en ese espacio, para que vean el dominio de la mujer que siempre ha existido, y tenemos por eso aquí a una mujer norteña de las bravas.
Magdalena, hablemos entonces de esos intercambios culturales y comerciales. Sí, estamos hablando de qué pasó con el oro. Pues el oro, una parte se lo robaban los ingleses, franceses y holandeses en alta mar, asaltando los galeones, y por eso armaron una armada de resguardo del comercio. Entonces salía desde Cartagena los galeones guardados con una armada. Iban y en mitad de alta mar podían atacarlos. Ahí está el galeón de San José, que se hundió al frente de Cartagena, y cuyos tesoros venían ¿de dónde? Pues del Perú, la plata del Potosí, pero seguramente no solamente era la plata, a lo mejor venían también comerciantes con sus joyas de oro y esmeraldas, que son las de aquí, las de Muso, las de Boyacá. Entonces, no era solamente un cargamento oficial de lo que iba a España en pago de tributos, sino eran las mismas pertenencias de los viajeros y de los comerciantes los que se fueron al fondo del mar. Entonces, cuando encuentran joyas, pues son de los viajeros, claro, que las registraban, y a veces llevaban sus cadenas de oro, sus anillos, sus pulseras, o sea, elementos muy valiosos, sus espadas, sus brazaletes, cinturones, muchas cosas, claro, lo que fuera, con hebillas de plata. O sea, eso que van a encontrar no es del rey, es de los particulares. Entonces, en este libro que yo publiqué, hablo precisamente en una embarcación que se fue a pique y recogen las joyas y dicen: no sabemos de quién son, pero cuando uno mira la notaría de Bogotá, encuentra gente que le está dando poder a alguien que si rescatan cosas de las hundidas, pues les pertenecen, y si tienen oro y esmeraldas. Tú léete aquí, perdona, este pedacito pequeñito que no alcanzo a leer. Acá encontramos esta parte. Es que creo que estamos los dos iguales de ciegos, Magdalena. El asunto de estar en la investigación pierde ojos, y sobre todo en los computadores. Pero vamos, ¿lo lees tú? Sí. Porque además, sí, para nuestros televidentes, vamos a hablar de estas dos joyas que son muy bonitas, muy importantes. Sí, que ustedes pueden verlas en internet, con nítidos colores, con muchas más, de los rescates de este galeón, sí, que se llama Nuestra Señora Atocha, hundido en 1622 en una tormenta. Ambas piezas de oro de 22 quilates con incrustaciones de esmeraldas. Pues cuando yo estuve mirando el documento en la notaría en Bogotá, una de las notarías, notaría tercera, dice: Juan de Solonguren, contador o juez oficial de Su Majestad la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, y Francisco de Solonguren, vecino de Santa Fe, hermanos del alférez Cristóbal de Solonguren, que se ahogó en el galeón Nuestra Señora Atocha. Entonces, esas joyas tienen dueño, es este tipo, porque definitivamente las esmeraldas eran de Colombia. Eso es facilito deducirlo. Pues claro, los descendientes pueden agarrarse con este documento e ir a pedir, donde tienen estas joyas en el museo, por favor, devuélvanlas porque son mías. Es pocas veces. ¿Qué pasaba? Que cuando se registraba la gente que iba a España, tenía que registrar qué llevaba, y de allá para acá, qué traía. Entonces, está plenamente identificado la gente que lleva y qué trae. Si trae libros, tiene que registrarlos. Y la Inquisición miraba los títulos, porque el plan era trancarles, lo que no era permitido. Y había que registrar qué armas traían. Y había que registrar si traía un esclavo. De aquí para allá también. Se había que aclarar que iba con su hijo mestizo. De allá para acá también. Entonces tenemos el catálogo de pasajeros a Indias, que es una inscripción en Sevilla, en que se dice los pasajeros que vienen, quiénes vienen, qué probanza. No pueden venir ni moros ni judíos, eso claro, tiene sus restricciones en personas,
pero además, ¿qué traen? Si tienen permiso para portar armas y todo eso, eso había que registrarlo. Entonces, está plenamente identificado qué va y qué viene. Eso se encuentra en la Casa de Contratación de Sevilla y en los museos, en los archivos de Indias, claro. De Indias, claro. En Sevilla. Ahora, volvemos al cuento. ¿Qué pasaba con el oro? Podían atracarlo en alta mar, podían atracarlo en los puertos y se iba también en comercio con toda la mercancía que España o producía o que tenía que comprarle a Inglaterra, a Holanda, a Flandes, a Alemania, a Moscú, porque venían sillas de montar de Moscú, moscovitas, figuran, y vienen hilos de Calabria en Italia, y vienen vinos de Casalla y aceitunas de España, de Francia. Y dicen los vinos y las Bretañas, pues de Bretaña, y los solanes, pues de Holanda, y las encajes, pues de Brujas en Bélgica. O sea, todo tiene su origen. Cada una de estas cosas además trae unas características porque hablamos de una nobleza, porque casi nunca aquí se habla de que hubo una nobleza. Aquí hubo una nobleza y todos esos estratos que se manejaban aún se siguen manejando, y para ellos eran justamente todas las cosas que se compraban. O sea, casi todo venía ya direccionado a X persona, y obviamente, como dice Magdalena, esas especificaciones fue precisamente después de que se hace la expulsión de los moros y se hace la expulsión de los judíos. Eso era para verificar que todos o se había hecho limpieza de sangre o estaban como cristianos. De eso y más vamos a hablar dentro de un momento cuando regresemos. Bienvenidos a este vuelo con destino a México, en el cual podrás disfrutar de 8 días y 8 destinos, incluido la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y el rancho de Vicente Fernández, en compañía del Padre Justiniano Barón Monguí, la Parroquia San Antonio de Padua de Venta Quemada y la agencia de viajes Claudia Cadena. Te invitan del 23 al 30 de septiembre. El paquete incluye tiquetes aéreos, ida y regreso, equipaje de mano, traslados durante todo el recorrido, alojamiento 4 noches en la Ciudad de México, 1 noche en Guanajuato y 2 noches en Guadalajara. Alimentación, 7 desayunos y 6 almuerzos, tour dirigido por un guía local, propinas e impuestos. Prográmate para disfrutar de lugares como el Centro Histórico, Xochimilco, Coyoacán, Tlatelolco, el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, Guanajuato, Guadalajara, Zona Arqueológica de Teotihuacán, San Miguel de Allende, Rancho de Vicente Fernández y Tequila. Por tan solo 6.990.000 pesos colombianos por persona. Si quieres disfrutar de México, para adquirir mayor información, visita el despacho parroquial Venta Quemada o comunícate al 322-512-0027, 318-416-2508 o al 310-692-2067. En Telesantiago Noticias podrán encontrar la mejor información local, regional, nacional, iglesia sinodal, internacional, punto de vista, deportes y cultura. Con emisiones centrales lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y repeticiones martes, jueves y sábados a las 12 del mediodía. Prográmese y manténgase informado con Telesantiago Noticias. Regresamos con las páginas históricas del Patrimonio Cultural de Boyacá, hablando de estos géneros de Castilla y de la tierra con Magdalena Coradain. Magdalena, hablemos ahora, porque ya es nuestra última parte del programa, sobre todos esos elementos, cómo era que venían, cómo llegaban, a quiénes iban dirigidos, etcétera, etcétera, que forma parte de todo el comercio que aún hasta nuestra actualidad se sigue realizando. Sí, entonces vamos a hablar de una cosa. Se habla de géneros de Castilla y géneros de la tierra. Los géneros de la tierra son los locales, con materiales o productos o tecnología que se están usando aquí.
Y los géneros de Castilla en realidad son los ultramarinos, que quiere decir que son los de España propia, los de Europa, los de África, los de Asia, digamos los que no son locales y que trae España. Claro, también vienen galeones y volvíamos al cuento de las mercancías que asaltaban en alta mar o que asaltaban en los puertos. A raíz de lo de los puertos se crean impuestos para construcciones como las murallas de Cartagena, pero es que no fue lo único fortificado. Santo Domingo, Puerto Rico, Veracruz, El Callao, Cuba, La Guaira, Maracaibo, Santa Marta alcanzó a tener, la misma Riohacha alcanzó a tener, entonces había unos impuestos para construir eso, y uno de esos impuestos se llama el impuesto de la alcabala, y ese crea esa primera rebelión que estábamos hablando con Pedro Núñez Cabrera aquí en Tunja, que es de élite, porque los hidalgos y los nobles no pechaban, no pagaban impuestos. Pero después viene otra rebelión que sí conocemos a mitad del siglo XVIII, que es la de los comuneros, porque cobijaba a todo el mundo. Entonces hay impuestos. Pero entonces volvemos a los procesos. Hay tecnología que se hace aquí, mejor dicho, se hace mezcla de materiales y de productos que se elaboran aquí. Entonces tenemos el bocadillo veleño, que era hacer un dulce con la guayaba, que era local, pero con el azúcar, que es de la caña de azúcar, sí, ya se cultivaba aquí, pero que era tecnología y producto traído de Europa. Tenemos sombreros que eran piezas que eran europeas, pero con fibras ya locales. Entonces puede ser el de tapia pisada, que es con alma de paja y con fique, con palma de iraca, o sea, esos son tecnología europea aplicada a a productos locales. Y luego vienen, entonces, ¿de dónde vienen los productos? ¿Cómo vienen? Entonces, los compra España, los trae de Sevilla, los embarcan en los galeones, llegan a Cartagena, suben hasta Monpós, los trasladan de nuevo a unas bodegas, llegan a Honda, ya en canoas, o sea, a fuerza humana, y suben en recuas de mulas inicialmente pues al hombro, indios y negros, y seguramente blancos también y mestizos, y los traen a Vélez, Bogotá y Tunja. Ese comercio se reparte, y ahí volvemos a algo que tú decías, sí, hay cosas que son compradas por encargo, entonces vienen ya direccionadas, libros, ciertas piezas, uno ve en las notarías el poder y a veces el listado de bienes que está pidiendo que le traiga un comerciante o un amigo que va. Entonces, así como envía joyas y dinero para altares, para lámparas, para capellanías en España, porque es que esto va y viene. Entonces mandan unas cosas para España y vienen de allá otras para América, para las colonias. Y hay un comercio interno en Europa. Entonces uno ve paños alemaniscos, que son manteles alemanes que llegan aquí, encajes de brujas de Bélgica, lienzos, pinturas de Flandes, flamencas, o sea, Bélgica, vinos de Cazalla de la Sierra en España, vienen de Holanda también, Calabrés, de Calabria, eso es Italia, vienen armas de Barcelona, en España, vienen paños de Londres. Pues, ¿de dónde sale la industria textil que estabas hablando hace poco en Samacá? Pues es que la revolución industrial no fue solamente la parte metalúrgica, fue también la parte textil. Entonces eso viene de Inglaterra.
Pero esto estamos antes de la Revolución Industrial, ¿no? Claro. Estamos hablando 1500, 1600, 1700. Que muchas de esas cosas llegaban a través de la ruta de la seda, en esos intercambios. Ahora, lo de la ruta de la seda es otra, no, estamos hablando otra cosa, el galeón de Manila. Entonces el galeón de Manila viene de las Filipinas y llega a Acapulco y trae porcelana china, pero también de España venía esta que tenemos aquí atrás, que son las porcelanas de Talavera. Y cuando uno ve en México Talavera, es que Talavera de la Reina en España hacía esto y Talavera en México fue la misma tecnología, pero ya mexicana. Entonces vemos esa doble... la fusión que se generó. Sí, de nombres, de tecnología, de cosas que unas son europeas. Ahora, no llegaba, yo hablaba de África. Claro, nos llegaba marfil de los elefantes del África o de la India. Y ahora nos llegaban sedas, sí, claro, y nos llegaban brocados y nos llegaban damascos, pues Damasco de Damasco, claro, de las telas. Entonces esa denominación de origen es lo que estábamos hablando. Tú me hablabas algo de la mora, pues vamos a hablar algo de la mora. Una de las cosas que yo empecé para esto de mora es que hablaban de mora de Castilla y la zarzamora. Entonces la una es una mora española muy grande y la otra es como una mora montuna, digamos, de campo natural, sí. Sí. Ahora, hablaban de jabón de la tierra. El jabón de la tierra se hacía con sebo de las vacas y lejía. ¿En contraposición a cuál? Al jabón que traían de España. ¿De qué se hacía? Pues de aceite de oliva. Uno habla del azúcar de aquí, que era producida con la caña de azúcar de aquí, ¿en contraposición a cuál? A la remolacha azucarera. Y entonces empezamos a tener, pues las mantas de Samacá, o las mantas del Socorro, o los paños de Quito, o los paños del Cocuy, enfrentados ¿a qué? A los que traían de Europa, a los de Londres, a las cosas europeas, fueran españolas o de esas de intercambio, italianas, con otros productos de toda Europa, las sedas pues de la China, los damascos pues de la zona oriental. De Irak, de Irán, de esa zona. Entonces uno piensa, las alfombras, pues habían alfombras. Los persas. De Turquía. Armas también venían de distintas partes. Ahora, las cosas de aquí locales, el famoso barniz de Pasto, había otra cosa que era timaná, pero timaná también tenía una especie de barniz y había lanzas de timaná, totumas de arma es Anserma, ahí cerquita, en el valle tenemos jabón de Cartagena, tenemos palmilla azul de Santa Fe, o sea, son locales, cajas pintadas en timaná, que es lo del barniz de Pasto. Entonces hay cosas que son locales y hay cosas que son europeas, o asiáticas o africanas. Entonces uno piensa que las riquezas de España se las robaron. No, se fueron también. Las que no se robaban los corsarios, pues se iban en intercambio para pagar el comercio de los productos que no tenía España localmente. Bueno, más aclaración podríamos estar haciendo, pero mucho tiempo. No obstante, pues el tiempo se nos terminó en las páginas históricas del Patrimonio Cultural de Boyacá. Hablaremos de más temas en otro momento. Muchísimas gracias, Magdalena. Qué gusto compartir. Yo aquí como siervo sin tierra, en mi humilde poltrona, mientras Magdalena en su imperio, pues nosotros seguimos aprendiendo de historia. Nos encontramos en el próximo capítulo. Les habló Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador, y un abrazo grande para todos ustedes. Páginas históricas del Patrimonio Cultural de Boyacá. Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Programa Departamental de Concertación Cultural 2024. Convocatoria Territorios Culturales. Secretaría de Cultura de Boyacá.